Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor Marco. El día de hoy con nuestro grupo le vamos a presentar el análisis de investigación sobre los tipos de cartas. Primero yo les voy a hablar el por qué escogimos este texto no literario. Escogimos este texto como grupo porque se nos hizo el más fácil de los textos no literarios para poder analizar y crear preguntas con respecto del tema. Ya, ahora yo voy a presentar acerca de la pregunta de investigación, que es ¿cuánto conocimiento se tiene acerca de los tipos de cartas en un establecimiento escolar? Bien, el objetivo general de investigación que utilizamos fue determinar el conocimiento que se tiene en el Colegio Betel acerca de los tipos de cartas. Y los objetivos específicos que utilizamos fueron determinar el marco teórico, generar preguntas, delimitar el rango de edad para las personas a las cuales se le aplicará la encuesta, aplicar la encuesta, analizar los resultados y crear conclusiones. La primera pregunta que hicimos fue ¿cuál es la función principal de la carta de despido? Y aquí en el gráfico podemos ver que el 100% de las personas que fueron encuestadas respondieron bien la pregunta. Luego tenemos el qué debe incluir la carta de renuncia, y aquí vemos el primer gran fallo que hubo en el Betel, ya que muchas personas confundieron la carta de renuncia con la carta de despido, la cual indica la razón por la que se despide a alguien, pero aquí lo que importa realmente en esta carta es la fecha en la que se deja el puesto. Siguiendo con el qué debe incluir una carta de invitación para que sea completa, podemos ver que todos respondieron bien, diciendo que el lugar, o sea, que la cosa más importante era la fecha, el lugar y el motivo. Ya. En la cuarta pregunta podemos ver cuál es el objetivo principal de una carta informal. Por el 85% de los estudiantes y docentes respondieron correctamente al mantener el contacto o contar sucesos a alguien de confianza, mientras un 15% respondieron erróneamente. En la quinta pregunta, ¿qué tipo de lenguaje se utiliza comúnmente en una carta personal? Podemos ver que solamente el 45% tuvo la respuesta correcta, la cual es lenguaje coloquial, mientras que un 55% tuvo respuesta errónea, demostrando un mayor fallo en esta pregunta. Y la sexta, ¿qué información es esencial en una carta de agradecimiento? La respuesta es la expresión clara la expresión clara de gratitud, con un 95% de acierto, y solamente una persona, la cual equivale al 5%, tuvo la falla. Ya, la séptima pregunta realizada en la encuesta fue si necesitas enviar un documento a una empresa para negociar un precio o confirmar un pedido, ¿qué tipo de carta usarías? Y aquí podemos ver que un 45% respondió de manera incorrecta, mientras que el 55% de los encuestados respondió de manera acertada. Ya, la octava pregunta es ¿para qué sirve principalmente una carta de presentación? Aquí podemos ver que el 95% de todos los encuestados respondió de manera correcta, mientras que un 5% respondió de manera incorrecta. Ya, la novena pregunta dice ¿qué tipo de carta utilizarías para pedirle un permiso a la directora? Y acá podemos ver que el 80% de las personas encuestadas respondió de manera correcta, mientras que el 20% respondió de manera incorrecta. Ya, la décima pregunta dice ¿qué carta corresponde redactar si un producto que pediste llega defectuoso? Y aquí podemos ver que el 100% de todos los encuestados respondió de manera correcta. Bien, pasando con los resultados generales acerca de la encuesta, podemos ver que la mayoría de personas respondieron de manera adecuada, o sea, las respuestas de las 10 preguntas respondieron 7 buenas, y solo 4 de las 20 respondieron elemental, y que esta abarca desde las 6 hasta las 4. Podemos ver que como conclusión aquí, que en este gráfico se demuestra que hay un gran manejo acerca del conocimiento de este tipo de cartas. Y en los docentes generales, el gráfico que podemos ver es que el 80% de estos tuvieron un porcentaje adecuado al su conocimiento de los tipos de cartas, mientras que solamente un 20% tiene un conocimiento general a los tipos de cartas. Ya, aquí podemos ver que en la parte de los docentes masculinos, el 100% de los docentes masculinos encuestados obtuvo un puntaje adecuado, mientras que en la parte de los docentes femeninos, un 80% obtuvo un puntaje adecuado, mientras que el 20% obtuvo un puntaje de ventaja. Bien, siguiendo con los estudiantes, vemos que el 70% de los estudiantes respondió adecuadamente y el 30% no, o sea, hay una clara superioridad entre los docentes. Ya, y ahora con los estudiantes masculinos y los estudiantes femeninos.
Aquí podemos ver que los estudiantes masculinos, un 80% obtuvo un puntaje adecuado, mientras que el 20% obtuvo un puntaje elemental. Mientras que al otro lado, los estudiantes femeninos, un 60% obtuvo un puntaje adecuado, mientras que el 40% obtuvo un puntaje elemental. Y como conclusiones, los docentes podemos decir que, gracias a todos estos datos que recopilamos, los docentes masculinos demuestran una superioridad al conocimiento del tipo de cartas con un 100%, y los docentes femeninos tienen un rango parecido, pero un 80% de adecuado y un 20% de elemental. Ya, y como conclusión de los estudiantes, podemos concluir que el nivel general de los estudiantes fue adecuado. Sin embargo, hubo mayor conocimiento en la parte de los estudiantes masculinos que en la parte de los estudiantes femeninos. Muchas gracias por tu atención.